Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este seminario con motivo de los 10 años de vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. Les pedimos disculpas, tuvimos unas demoras porque excedió la capacidad de un Zoom de 100 personas, entonces tuvimos que habilitar YouTube. En realidad estaba previsto que hubiera un Zoom de más capacidad, pero hubo un problema técnico en el medio y nos pareció la forma más rápida de resolverlo sin tenerles que pasar a todos un nuevo link para que vuelvan a poderse sumar a este espacio. Ya para la próxima entiendo que va a estar esto solucionado y que vamos a poder estar todos en el Zoom y no necesariamente tener la transmisión en vivo. De todas maneras, en breve pasamos algunas consignas sobre la asistencia para aquellos que están conectados por vía YouTube también puedan de todas maneras cumplir con ese requisito que, bueno, para algunos puede ser determinante o puede ser importante. Bueno, vamos a hacer súper breve la presentación porque, bueno, justamente estamos demorados, pero simplemente es por mi parte darles la bienvenida, agradecerles, como siempre, por incluirse y participar en esta actividad, que en esta oportunidad, además de organizarlas entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja, que pertenece a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Derecho, y al Instituto de Estudios sobre Derechos, Justicia y Sociedad, CONICET-UNC, el IDEJUS, que, digamos, sustituye en esta oportunidad al SIG, que en otras oportunidades trabajábamos conjuntamente, se nos unen en la convocatoria y en toda la organización, tanto la Cátedra Abierta Latinoamericana de Derecho Internacional Privado como el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y la Asociación Argentina de Derecho Internacional, la AADI, en la sección de Derecho Internacional Privado. Entonces, junto con Candela Villegas, Paula Nieve Ruaja, estuvimos organizando este seminario que, como ustedes saben, tiene 3 encuentros y que la idea es conmemorar estos 10 años de vigencia del código y por eso entre los que participan, ya esto bueno, lo habrán visto y en las presentaciones se va a reiterar, están los 4 juristas que integraron la comisión de redacción del código. Hoy tenemos 2 de ellos, la próxima y la siguiente tenemos, bueno, a la doctora Usal y a la doctora María Susana Ana Jurieta, en ese orden que nos van a acompañar, hoy a la doctora Adriana Dreising de Clor y al doctor Marcelo Iñiguez, con otros destacados profesores que acompañan y que desde sus visiones obviamente también harán sus contribuciones y sus aportes. Por mí, simplemente le paso la palabra a Nieve Rubaja, que va a hacer también algunas palabras desde la ADI y ampliar un poquito la motivación del seminario. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Luciana, muy buenas tardes a todos, a todas, la verdad que es un gusto ver a tantos amigos, a tanta gente de tanto de nuestro país, de otros lugares. Tuvimos muchísimas inscripciones para este seminario, les digo que tuvimos más de 480 inscripciones, ojalá todos estén conectados y siguiéndonos por YouTube. Así que es un éxito por ahora total, esperemos que queden todos satisfechos y satisfechas. De todo este número hay como un 40% que son estudiantes, hay un 25% que son profesores y profesoras de distintas universidades, y bueno, y también hay otras personas que son profesionales y gente interesada, así que estamos muy contentos y muy contentas con la convocatoria. Y bueno, si bien cuando se aprobó y entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, había muchísimas propuestas de temas nuevos que estaban regulados, había temas que la regulación un poco obedecía a la continuidad de lo que la jurisprudencia había trabajado hasta ese momento. Pero bueno, nos parece una muy buena oportunidad, la excusa de los 10 años como para realizar un balance sobre la aplicación jurisprudencial de las disposiciones por un lado y por otro lado, los avances doctrinarios, lo que ha discutido la doctrina, los temas que se han planteado a lo largo de las distintas jornadas, congresos y publicaciones en general. Así que bueno, les hemos pedido a los expositores de las 3 sesiones que intentemos profundizar en estos aspectos que son los del balance, lo de qué ha sucedido con la aplicación práctica o no de estas disposiciones. Y bueno, sabemos que el tiempo que van a tener no es muy extenso, pero esperemos que sembren la semillita para que todos nos vayamos con preguntas y con ganas de seguir profundizando en esos temas. Desde ya, muchísimas gracias a los expositores de y las demás sesiones y por supuesto a todos y todas las que están conectados.
Muchas gracias. Agustín, entonces te paso la posta para cuestiones administrativas antes de comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias, Neve. Bueno, buenas tardes. Antes de dar inicio a las exposiciones que tenemos previstas para el día de hoy, me permito realizarles dos breves anuncios de carácter administrativo. En primer lugar, sabemos que muchos estuvieron preguntando, les informamos que se entregarán certificados de participación a quienes acrediten asistencia en al menos dos de los tres encuentros que tenemos previstos para este seminario. A tal efecto, una vez finalizadas las intervenciones, les compartiremos por el chat tanto de la sala de Zoom como de el directo de YouTube, un formulario que deberán completar con su nombre, apellido y número de documento. En segundo término, tenemos previsto un espacio destinado a preguntas y al intercambio de ideas. En este sentido, les solicitamos que a medida que se vayan desarrollando las exposiciones, dejen las mismas en el chat, nuevamente, tanto del Zoom como del directo en YouTube, para que luego sean retomadas oportunamente por la moderadora del encuentro, Candela Villegas, a quien, bueno, le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. Es un placer volver a encontrarnos en esta oportunidad después de 5 años que iniciamos con los primeros seminarios y que podamos seguir compartiendo estas tardes. Es una enorme alegría para nosotros. Como les decíamos, hoy tenemos tres invitados de lujo que nos van a estar acompañando y disertando sobre temas fundamentales. Hoy analizar en la jurisprudencia del Código Civil y Comercial de la Nación. Nuestra primera invitada es la doctora Adriana Dreising de Clor, que va a hablar sobre principios sobre los cuales se construye la jurisdicción internacional, el Código Civil y Comercial de la Nación. De manera muy sucinta, muy resumida, porque todos conocemos la trayectoria de Adriana y de los expositores que van a participar en el día de hoy. Hemos destacado 5 pequeñas líneas para, para leer en este momento sobre su CV. Adriana Dreising de Clor es abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba, académica de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, autora de libros de Derecho Internacional Privado y de Integración Regional, profesora en numerosas universidades de Argentina y del exterior en temas de su especialidad, integrante de la comisión redactora del anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación para colaborar con la redacción del título cuarto del libro sexto. Bienvenida, Adriana. Una enorme alegría volver a tenerte con nosotros. Ahora sí, tenían que desmutearme ustedes. Bueno, muchísimas gracias y sobre todo, bueno, en primer lugar, buenas tardes y mi agradecimiento a Candela, a Luciana, a Nieve y a Paula por esta invitación con la que me han honrado. Y es una excelente iniciativa que nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre las normas de derecho internacional privado enriquecidas durante esta década tanto por numerosa doctrina elaborada por expertos como por vasta jurisprudencia dictado al amparo de estas reglas. Y partiendo de esta premisa, en realidad a mí me apareció una pregunta como insoslayable. Y esta es, si hoy se escribieran las normas de derecho internacional privado para el Código Civil y Comercial, ¿serían del mismo tenor que las que actualmente rigen en la materia? Bueno, desde mi perspectiva, la respuesta es negativa, justamente por el gran bagaje de doctrina y de jurisprudencia que no permiten sostener que podamos anclarnos en un determinado tiempo, aunque en materia de jurisdicción internacional, nuestro tema sobre los principios que ésta se ha construido en el Código Civil y Comercial, podemos señalar que las normas vigentes
están imbuidas de los principios de derechos humanos que no solo inspiran este ámbito, Este sino que contexto. también lo transforman, lo convierten en un espacio en el cual la jurisdicción se humaniza y la inclusión se convierte en un imperativo jurídico. Y mi tema es la construcción de la jurisdicción sobre principios. Entonces, vayamos a un interrogante específico respecto a qué sucede cuando existen elementos vinculados a distintos estados. ¿Se respetan los mismos principios que rigen en el caso netamente interno? Va de suyo que los principios son universales y aquí no cabría otra respuesta que la afirmativa. Sin embargo, en este tema, la jurisdicción internacional competente exige determinar los axiomas que regulan la elección de la competencia del país en base a las conexiones que implican cubrir la necesidad para que se dicte una sentencia eficaz. En esta oportunidad nos interesa, como hemos dicho, referirnos a los principios desde la perspectiva jurídico-privada internacional que subyacen en las normas adoptadas, porque de este modo podemos comprender la importancia que revisten cuando hay conexión con diferentes ordenamientos. Bien sabemos que los derechos fundamentales constituyen valores materiales de jerarquía superior que producen una armonización paulatina en el corazón de los distintos ordenamientos jurídicos, favoreciendo la circulación de decisiones y la compatibilidad de las soluciones basadas en derechos extranjeros con el orden público de un foro dado. Si bien son todos importantes para cumplir con el tiempo que me fuera asignado, me voy a limitar a dos de los que han sido específicamente incorporados en el capítulo al que estamos refiriéndonos: la tutela judicial efectiva y el acceso a justicia. Y con respecto a la elección de la jurisdicción internacional competente, esta está intrínsecamente unida al principio de tutela judicial efectiva, y así lo entendió el legislador argentino al incorporar bajo este acápite el principio en el campo internacional como un axioma rector del sistema que baja línea a esta rama jurídica de lo dispuesto en la Constitución y en los tratados de derechos humanos. De esta suerte se produce lo que llamamos la constitucionalización del derecho internacional privado a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Queda claro, entonces, que el contexto internacional no modifica la vigencia de los principios enunciados ni el contenido de la tutela judicial efectiva, pero sí cambia la forma en que el Estado presta esta tutela judicial. Dentro de fronteras, el Estado puede asegurar la efectividad de este axioma a sus ciudadanos en orden a garantizar el cumplimiento de sus derechos e intereses legítimos. Nos referimos, por ejemplo, a asegurar la regularidad de las notificaciones o la ejecución de las sentencias. Empero, en el campo internacional no sucede igual, ya que cada Estado solo puede asegurar dicha tutela dentro de sus límites territoriales. La oferta de una tutela eficaz exige partir necesariamente de los condicionamientos que para el Estado se derivan del fraccionamiento territorial y establecer mecanismos que los superen. Partiendo de este concepto, se comprende que la tutela sea prestada en el foro cuando se solicita al Tribunal Nacional un pronunciamiento mediante el cual se declare un derecho, constituya o modifique una situación o imponga una prestación, en cuyo caso, sabemos, se trata de la tutela por declaración.
La otra forma de ejercitar la tutela es a través del reconocimiento u homologación en el Foro Nacional de la resolución emanada de su tribunal foráneo, declarando ese derecho o constituyendo y modificando esa relación o imponiendo la prestación. En estas hipótesis hablamos de la tutela por reconocimiento. Tratándose de una relación jurídica asentada fáctica y jurídicamente en el extranjero, nuestros jueces pueden cooperar cuando se les pide realizar una notificación o llevar a cabo una prueba o reconocer la decisión dictada en el extranjero, pues ellos no tienen jurisdicción directa, sino que entienden asumiendo indirectamente competencia. A partir de esta idea, se pueden extraer algunas consecuencias que pasan, en primer término, por reconocer la vinculación profunda existente entre el sistema jurisdiccional internacional, la cooperación jurisdiccional y la tutela judicial efectiva. Es importante destacar que el sistema de jurisdicción internacional de los estados presupone que cuando un juez nacional no es competente para asumir jurisdicción, otro será quien deba asumirla. Y esto es así porque de otro modo se podría caer en la denegación de justicia. Hay, digamos, una suerte de remisión implícita de la resolución de un litigio al juez extranjero, lo que significa que luego se cooperará en el proceso extranjero durante su desarrollo y podrá plantearse la solicitud de reconocimiento ante los tribunales nacionales. Y además, otra consecuencia que surge de las formas de ejercer la tutela judicial efectiva es que el derecho procesal civil y comercial debe tener como punto de partida un principio de fungibilidad de los servicios jurisdiccionales. Entonces, ¿qué significa este principio? Así como se reconocen otros estados soberanos, el sistema procesal propio reconoce la existencia de otros servicios jurisdiccionales estatales, los que pueden equipararse al argentino. Y siendo así, podría ofrecerse potencialmente una tutela judicial declarativa en iguales condiciones que lo ofrecida en el país extranjero. Esta afirmación no implica desconocer que hay exclusiones que surgen del respeto a principios y normas insoslayables del propio sistema, pero como punto de partida es posible dejar sentado este enunciado. Vinculando los diferentes tipos de tutela judicial con el principio de fungibilidad jurisdiccional, deviene el deber de cooperación internacional que ha sido también especialmente tratado por nuestros tribunales durante esta década de vigencia del Código Civil. Y con relación al acceso a justicia, este principio, plasmado como un derecho, está expresamente vinculado con uno de los grandes temas de la materia, la jurisdicción, entendida como la autoridad de los operadores de un determinado Estado para tomar conocimiento y decidir los casos de derecho internacional privado. Se considera el más básico y fundamental de los derechos humanos en un sistema jurídico igualitario moderno que trate de garantizar y no solo de proclamar los derechos de todas las personas. Los principios incorporados a nuestra legislación están directamente vinculados al proceso internacional y el que referimos encarna un axioma esencial. Hablar de acceso a justicia es sin duda hablar de jurisdicción. Y este acceso a justicia está expresamente incorporado a la normativa que, más allá de su reconocimiento como derecho humano en los textos internacionales, reconoce, como todos sabemos, especial recepción en la Carta Magna. La garantía de acceso a la justicia no se consolida tan solo asegurando el acceso a los tribunales, siendo necesario permitir equitativas condiciones para el ejercicio y la defensa de los derechos,
y procurar la efectividad de las decisiones concedidas. La ponderación del principio conlleva implícitamente garantizar a todas las personas el acceso a los tribunales en igualdad de condiciones y sin distinción de ningún tipo o discriminación alguna, incluyendo medios alternativos de solución de conflictos. Además, el proceso debe ser conducido de modo regular ante un tribunal imparcial, teniendo la posibilidad de ser oído, producir prueba y obtener una sentencia fundada y justa en un tiempo razonable y que el fallo pueda ser efectivamente cumplido. Estos aspectos adquieren relevancia cuando se trata de un litigio de contornos internacionales y principalmente cuando participan distintas jurisdicciones. ¿Cómo se comporta el legislador del Código Civil y Comercial frente a la necesidad de garantizar este principio de acceso a justicia? Son varias las normas incorporadas atendiendo a la visibilidad que el respeto de la axioma merece y más aún su concreción. El derecho de acceso a justicia se construyó a partir de un conjunto de elementos dispuestos en disposiciones de convenios, protocolos, leyes nacionales, sean estas constitucionales o no, y sus manifestaciones aparecen en igual proporción en todos los momentos de un proceso judicial. Contemplar específicamente en el derecho internacional privado argentino legislado el bagaje que contiene el principio, pese a estar regulado en los instrumentos internacionales y en la Constitución, obedece a considerar que el problema que muchas veces se presenta es el grado de cumplimiento efectivo de la norma vigente, y es por ello que la incorporación no por reiterada es criticable. La jurisprudencia lo ha demostrado acudiendo al artículo que lo comprende. En la línea de ideas que encaramos, se adoptan tanto normas generales como especiales en el ámbito de la jurisdicción internacional, en las cuales la regla es la concurrencia de foros y la excepción la exclusividad, siendo esta opción legislativa alentada por la idea que cuanto más sean los foros que existan a disposición del demandado, mayores son las posibilidades de acceder a justicia que se le conceden. El principio de flexibilización de la norma está inmerso en esta posibilidad reconocida expresamente. La consagración del foro de necesidad opera de contracara del principio de acceso a justicia y encuentra sus raíces en la jurisprudencia argentina. El Instituto de la Prestación de Cooperación, que se incorpora como deber, es también un pilar esencial en igual sentido, así como la obligación de prestar asistencia en medidas de mero trámite y probatorias. Integran también este grupo de normas las que se refieren a la regulación de la litispendencia, la consagración de igualdad de trato para ciudadanos y residentes permanentes en el extranjero y la exhibición de caución o depósito. A todo ello podríamos agregar también casos especiales como puede ser el método de reconocimiento a manera de mecanismo para facilitar el acceso a justicia en algunas figuras que son propias del derecho de familia. El foro de necesidad como criterio excepcional de jurisdicción internacional es poco común en legislaciones internas de derecho internacional privado y, además de reflejar una meridiana orientación humanista y garantista, alinea al derecho internacional privado con los principios de derechos humanos. Bien se reconoce su carácter excepcional a la vez que se consagra el imperativo ético de no denegar justicia a quien la necesita, aun cuando la persona que lo requiere encuentre las puertas cerradas en el resto del mundo. Para finalizar,
y a modo de reflexión, consideramos que la incorporación de estos principios en el capítulo 2, título cuarto, referido a la jurisdicción internacional, representa un significativo avance en la consolidación de un sistema jurídico respetuoso de los estándares internacionales de derechos humanos y particularmente del debido proceso. Como hemos adelantado, el hecho que estos axiomas ya contaran con recepción constitucional y estén consagrados en diversos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, su inclusión en el código refuerza su operatividad a la vez que garantiza su aplicación en el marco de los conflictos transfronterizos. De esta suerte, bien puede señalarse la articulación del ordenamiento argentino con el compromiso de una justicia abierta, accesible y equitativa que contribuye a un modelo jurisdiccional coherente con la cooperación internacional a la vez que con la efectiva protección de los derechos de las personas en contextos con elementos foráneos. Antes de finalizar, solo agregar que la jurisprudencia ha comprendido muy bien cuál fue la intención del legislador al incorporar estos principios en la regulación que hoy nos rige, porque lo que acabo de señalar como fundamentos de la incorporación de estos principios es también fundamento de las sentencias dictadas al amparo de estos artículos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Brillante exposición. Te agradecemos la posibilidad de poder escucharte, que has estado en la comisión redactora y que has podido participar del proceso de creación de las normas, que hoy nos llevas, Adela, nos prestas un análisis de cómo se han venido desarrollando estos principios en la doctrina y en la jurisprudencia, que nos permite tener una mirada muy enriquecedora para su aplicación práctica. Además, te queremos agradecer que estás conectada en un horario tardísimo desde Israel y pese a todo, siempre nos estás acompañando. Así que muchísimas gracias por eso también. Ahora le vamos a dar paso a la presentación del doctor Marcelo Iñiguez. El doctor Marcelo Iñiguez es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, postdoctor en Derecho, presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, profesor en la asignatura Derecho Internacional Privado en la Argentina y en el extranjero, investigador, miembro de la Comisión Asesora en materia de Derecho Internacional Privado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, integrante de la comisión redactora del anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación, para colaborar con la redacción del título cuarto del libro sexto. El doctor Marcelo Iñiguez nos va a hablar sobre la importancia de las jurisdicciones concurrentes para promover la tutela judicial efectiva. Doctor, le damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Para mí es un verdadero placer esta invitación que se me cursó y poder participar en este debate y en esta difusión de la importancia que significa el Código Civil y Comercial en materia de derecho internacional privado a 10 años ya de vigencia. Parte de lo que ha dicho la doctora Adriana, obviamente lo comparto, lo suscribo totalmente. Yo simplemente voy a hacer referencia a algunos aspectos, si quieren ustedes, más en un sentido práctico o precisar lo que yo considero como las jurisdicciones concurrentes para asegurar una tutela judicial efectiva. Primero yo concibo, o me parece que tendríamos que apreciar a la tutela judicial efectiva como un derecho instrumental, que no es algo formal, tiene que ser algo real. Y esa circunstancia que tenga que ser algo real es necesario
realmente localizar al sistema de derecho internacional privado en diversas jurisdicciones, porque si no, no satisfaceríamos completamente este principio instrumental y de realidad que es la tutela judicial efectiva. Ustedes bien saben que esta tutela judicial efectiva viene de la Convención Americana, de la Declaración Universal, de la Declaración Americana, de los pactos de Naciones Unidas, y siempre buscamos que sea real la efectividad de los derechos para las personas. En el Código Civil y Comercial, si ustedes ven en los fundamentos que se expuso en el libro sexto, título cuarto, precisamente dice que la jurisdicción es necesario porque el sistema de derecho internacional privado tiene que tener un asiento. Por lo tanto, eso es lo que vamos a analizar hoy. ¿Qué tipo de asiento le vamos a dar para que se concrete este derecho instrumental? La regla surge, primero que nada, cuando hablamos de jurisdicción, siempre tenemos que hablar de una tipificación, es decir, la jurisdicción surge de la ley. Y el artículo 2601 claramente establece una atribución de jurisdicción que dice que no mediando tratados internacionales ni acuerdo de partes en materias disponibles, las reglas de jurisdicción están fijadas precisamente por el Código Civil y Comercial, como una forma de atribuir jurisdicción. Hay otra regla general muy importante que establece siempre que detenta jurisdicción internacional el juez del domicilio o residencia habitual del demandado, que ustedes saben que eso se conoce como los tribunales de la casa. ¿Quién se puede quejar que vengan a su casa a promoverle un juicio y evita costos mayores después en el caso de ejecución? Quiere decir que acá hay premisas que están reflejando esta tutela judicial efectiva de una manera concreta. El código en realidad establece 12 supuestos de jurisdicciones concurrentes. Vean ustedes qué extensos. Inclusive en cada uno de ellos que vamos a analizar brevemente hay muchas opciones, tratando precisamente de cada vez limitar más o cada vez restringir esa limitación que puede tener el acceso a la justicia o la tutela judicial efectiva, que insisto, como derecho instrumental, como un derecho fundamental instrumental, para que no sea formal o abstracta la tutela judicial, sino que sea real y concreta. El código ha establecido muy pocos supuestos de jurisdicciones exclusivas, a modo de simplemente en materia de derechos reales de inmuebles, en materia de las inscripciones en registros públicos, en aquellas inscripciones en patentes, en marcas, en diseños o análogos, en materia de adopción, en materia de demandas contra el consumidor, pero el resto no van a encontrar que hay una restricción al acceso a una tutela judicial efectiva. Hay desde ese punto de vista un marcado efecto positivo en el Código Civil y Comercial para que funcione el sistema de derecho internacional privado. El efecto negativo, es decir, para que no ingrese un sistema de derecho internacional privado, está muy, muy limitado. De la misma manera, podemos ver que hay principios o reglas o directivas que nos permiten visualizar eh, los supuestos de jurisdicciones concurrentes. Por un lado, son jurisdicciones concurrentes y se fijó mucho en la persona. La persona siempre tiene opciones concurrentes en el sistema jurisdiccional de derecho internacional privado. Por otro lado, por principios procesales. Acá hizo referencia Adriana recién al aspecto del foro de necesidad, ese caso que nos vino del caso Blasov, que yo siempre le rindo
homenaje. Blasov, de un lado estaba el doctor Alberto Espota y del otro lado estaba precisamente un gran jurista, que en este momento no recuerdo, pero autor y de la obra de Código Comercial tan importante, estos dos juristas que llegaron a la corte. El caso de mayor fortuna que ha llegado a la corte, Blasov era un naviero con una fortuna mucho más que Onassis. Y vean ustedes que el foro de necesidad es una creación jurisprudencial que no responde a esto que yo enuncié, que las reglas de jurisdicción siempre responden a tipificaciones legales, que el Código Civil y Comercial lo recepcionó de manera inmediata a que establece claramente que hay otros tipos de restricciones en materia de inmunidad de jurisdicción, de ejecución, pero generalmente el sistema en que se asienta el derecho internacional privado y la jurisdicción es un sistema en el cual persigue asegurar de manera real y concreta el acceso a la justicia y una sentencia que sea eficaz, dictada en un tiempo razonable. A modo de simplemente recordar algunas de estas 12 normas que establecen el sistema concurrente de derecho internacional privado, en primer lugar, vean ustedes la ausencia. La ausencia tiene opciones, no solamente el último domicilio o residencia habitual, también tiene la posibilidad de acceso a una jurisdicción en aquel lugar donde detenta bienes la persona, precisamente porque la ausencia trata de proteger el patrimonio de la persona, pero también por intereses legítimos. Quiere decir que hay una tutela real frente a estos supuestos. De igual manera, en el régimen matrimonial, piensen ustedes las opciones que hay, no solamente en el último domicilio conyugal efectivo, que volvemos a tomar el caso Blasov, pero el domicilio o residencia habitual del demandado. En materia de alimentos, hay un régimen de jurisdicciones concurrentes muy amplios, muy protector precisamente al sector más débil. Todo esto no tenemos más que pronunciarnos que es una manera efectiva de asegurar que instrumentalmente, por tutela judicial efectiva, que instrumentalmente se protejan derechos fundamentales. También podemos ver en acciones para determinar la filiación, todas materias muy sensibles, donde hay un abanico de posibilidades de jurisdicciones donde se puedan precisamente promover acciones protectoras a la persona. Quiere decir que podríamos decir que el código, tal como lo dicen los fundamentos, tiene previsto un sistema donde se asienta, cómo se asienta el derecho internacional privado en cada una de las jurisdicciones. El método que se siguió fue un método muy práctico, que era el código suizo. Vean ustedes que está la materia de jurisdicción e inmediatamente está el derecho aplicable que va a tener que aplicar ese juez. Muy sencillo. En cada uno de las secciones que trata, van a encontrar este tipo de metodología. Por otro lado, hay motivos materiales que tuvo en cuenta y lo ha consagrado de una manera muy diversa. No solamente una protección a la persona amplia, sino también por motivos materiales. Piensen ustedes inclusive en materias hasta de derechos reales. Y por último, por principios procesales. Estos principios procesales que yo podría decir que están muy imbuidos con el foro de necesidad, donde realmente se ha tenido en cuenta de manera instrumental para que se aseguren los derechos fundamentales. Este es un código que, tal como dijo Adriana, incorpora no solamente la reforma constitucional de 1994, sino que incorpora una concepción de la persona,
una concepción del ambiente, una concepción humana, una concepción del patrimonio, una concepción del contrato, una concepción del consumidor, donde era necesario que la legislación argentina avanzara y se pusiera a la altura de la época que estábamos viviendo. Así que de mi parte concluyo que las jurisdicciones concurrentes que ha establecido el Código Civil y Comercial, que de manera específica están en 12 artículos, en realidad hay en otras normas que podríamos decir que también intentan brindar el contenido de ese derecho instrumental, no formal, sino instrumental y real, que es la tutela judicial efectiva. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Iñiguez. Bueno, ahí podemos ver en la pantalla todos los aplausos de los distintos asistentes y las devoluciones que también vamos teniendo en el chat reflejan el contenido que están desarrollando quienes están a cargo de las exposiciones del día de hoy. Así que muchísimas gracias por su claridad y sus conceptos bajados a la realidad jurisprudencial que estamos teniendo en la actualidad de nuestro país. Ahora nos toca el momento de la presentación de Carolina Yud. Bienvenida, Carolina. Carolina nos va a hablar sobre litispendencia internacional, aplicación jurisprudencial y balance a 10 años de su incorporación en el sistema de derecho internacional privado de fuente interna. Carolina es abogada por la Universidad de Buenos Aires, diploma de honor, profesora adjunta de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de Derecho Internacional Privado y Comunitario en la Universidad de Palermo. Miembro de la Comisión Asesora en materia de Derecho Internacional Privado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, autora del libro Contratos Internacionales en el Código Civil y Comercial de la Nación, de capítulos en obras colectivas y artículos en publicaciones jurídicas. Le damos la palabra entonces a Carolina. Bueno, muchas gracias Candela, muchas gracias a los organizadores y organizadoras de esta actividad y por supuesto muchas gracias a la profesora Dreising y al profesor Iñiguez por sus valiosos comentarios que me constituyen el puntapié para seguir con el tema que está pautado para mi exposición en el día de hoy. Voy a compartir pantalla con ustedes y tal como eh, les ha adelantado Candela, el tema eh, es el de la litispendencia internacional, aplicación jurisprudencial y balance a 10 años de su incorporación en el sistema de derecho internacional privado de fuente interna. Tanto la profesora Dreising como el profesor Iñiguez han hecho especial hincapié en la importancia que tiene la tutela judicial efectiva para el derecho internacional privado. Se trata, por cierto, de un concepto que atraviesa, que afecta transversalmente a todas las materias que hacen al contenido del derecho internacional privado, y ambos han hecho referencia a la importancia de la consagración en las normas de jurisdicción internacional de criterios atributivos de jurisdicción concurrentes, siempre siguiendo esta idea o esta especie de axioma de que cuantos más foros se pongan a disposición del demandante, más posibilidades, al menos teóricas, existen de que acceda a la justicia, de que se verifique ese primer acceso a la justicia, que es uno de los componentes principales de la tutela judicial efectiva. Sin embargo, así como nuestras normas de jurisdicción internacional prácticamente por regla general, salvo esos supuestos muy específicos a los que hizo referencia el profesor Iñiguez, consagran criterios atributivos de jurisdicción concurrente, también sabemos que como ambos miembros de la subcomisión redactora de las normas de derecho internacional privado han mencionado, el derecho comparado ha ejercido un importante rol en la redacción de estas
normas. Y obviamente allí se advierte en el derecho comparado que justamente es una tendencia creciente la consagración de criterios atributivos de jurisdicción en las normas de jurisdicción internacional. Más allá de todos estos aspectos positivos que obviamente tiene la consagración de criterios concurrentes, hay un lado B. Y ese lado B de la consagración de criterios atributivos de jurisdicción tiene que ver con algo que no se nos puede escapar. Y recién veía en la pantalla a la profesora Ana Julieta, que fue mi profesora de Derecho Internacional Privado, y una de las cuestiones que ella siempre marcaba y que creo que sigue marcando es la necesidad de tener siempre una visión perspectivista. Y esta visión perspectivista, este ver que el derecho internacional privado propio no es el único derecho internacional privado del mundo, hace que tengamos que tener presente también esa circunstancia. Y el tener presente esa circunstancia hace que ese lado B de la consagración de criterios atributivos de jurisdicción se presente con absoluta nitidez y se haya presentado con absoluta nitidez a la subcomisión redactora de las normas de derecho internacional privado. Y ese lado B es que lógicamente, si los distintos estados consagran criterios atributivos de jurisdicción concurrentes, es dable presumir la posibilidad de que se den, que tramiten procesos paralelos en diferentes estados. Los procesos paralelos o la tramitación de procesos paralelos por lo pronto plantea 2 o 3 grandes problemas. Un primer problema es la multiplicación de gastos y la multiplicación de esfuerzos para las partes, y un segundo grupo de problemas, un segundo género de problemas, son aquellos que tienen que ver con la posibilidad cierta, con el riesgo cierto de que se produzcan, que se dicten o se pronuncien decisiones incompatibles. La incompatibilidad de decisiones pone en riesgo la efectividad de esas decisiones. Y evidentemente la subcomisión tuvo muy en cuenta esta circunstancia, tuvo muy en cuenta ese lado B al introducir como uno de los posibles remedios para la problemática que plantean los procesos paralelos el instituto de la litispendencia consagrado en el artículo 2604. Obviamente que la norma no tiene estos, estos colores, simplemente he marcado o resaltado algunas de las palabras o algunas de las expresiones de este instituto, porque me parece que es importante que se tengan presentes, que se reflexionen respecto, respecto de ellas. En realidad esta es una norma que prácticamente no tiene desperdicio, todo es importante en esta norma, nada sobra en esta norma, como se ha dicho en algunas de las primeras críticas que se dieron a conocer con respecto al código en su momento, que hubo críticas a otras disposiciones. Yo creo que también hubo críticas a esta, pero a esta no le falta, no le sobra nada. En realidad todo es útil para abordar esta problemática. Y cuando estaba preparando este tema, pensando cómo podía plantear el tema, me remití al año 2015, 10 años atrás, cuando con Nieve Rubaja tuvimos que hacer un trabajo para una publicación de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, de la SADIP, sobre el acceso a la justicia, y uno de los temas que abordamos fue justamente el de la litispendencia internacional. Y en ese trabajo y en la etapa previa a la elaboración de ese trabajo, nosotras nos formulamos una serie de preguntas, una serie de inquietudes, algunas de las cuales voy a compartir con ustedes ahora. Y esas preguntas, que he sintetizado en 10 preguntas en busca de respuestas, la primera pregunta que nos surgió es si esta disposición era una disposición útil. En realidad, el sistema argentino de derecho internacional privado de fuente interna no conocía la litispendencia internacional. Es cierto que la jurisprudencia marcaba algunos antecedentes de litispendencia, muy pocos, pero dijimos, bueno, ¿se van a aplicar los tribunales esta norma? ¿Habrá casos de litispendencia internacional en la República Argentina?
Esa primera pregunta casi como una especie de inquietud y en alguna medida tal vez un poco escéptica el planteo. Y después nos preguntamos, en caso afirmativo, ¿en qué tipo de procesos le aplicarán de oficio o a petición de parte? ¿Cómo interpretarán el concepto acción, que es un concepto que algunos procesalistas en su momento criticaron de esta disposición porque hubiesen preferido demanda o proceso en lugar de acción? ¿Cómo interpretarán el recaudo de la triple identidad? ¿Cómo analizarán el recaudo de la previsibilidad de reconocimiento de la eventual sentencia extranjera? ¿Cómo impondrán las costas? ¿Habrá casos de reanudación de procesos suspendidos por los tribunales argentinos? Y en el caso de que la causa de la reanudación del proceso local fuera la no susceptibilidad del reconocimiento de la sentencia extranjera ya dictada en la República Argentina, ¿qué tipo de examen efectuará? Y esas 10 preguntas que aquí he sintetizado, y aclaro que todo lo que viene es de mi exclusiva responsabilidad, que Nieve no tiene absolutamente nada que hacerse cargo con respecto a lo que voy a decir a continuación, es que la respuesta o tal vez la postura que adoptamos en ese momento fue: hagamos un seguimiento de la jurisprudencia argentina, porque quienes van a tener la palabra con respecto a estas preguntas van a ser los tribunales argentinos. Y con respecto a si es una disposición útil, si la iban a aplicar, si la aplicarían a esa primera pregunta que nos habíamos planteado, creo que lo que está en esta diapositiva y lo que está en las próximas diapositivas muestra una respuesta. Y esa respuesta es que evidentemente es una disposición sumamente útil, es un artículo que ha sido mencionado, ha sido aplicado en muchos pronunciamientos jurisprudenciales desde la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. No significa, por supuesto, que la cantidad de sentencias que hayan, a las cuales se haya aplicado una disposición hable de la utilidad de una disposición, pero sí creo que es un indicador suficientemente importante de que se trata de una norma trascendente para justamente cumplir con este norte de la tutela judicial efectiva al que han hecho referencia quienes me precedieron en el uso de la palabra. Y fíjense que las he clasificado en realidad teniendo en cuenta los fueros, porque tenemos sentencias en el fuero comercial, en la capital federal, diversas salas, ¿no? Sala D, sala A, sala F, sala E, distintos tipos de procesos en diferentes situaciones se ha aplicado este artículo 2604. Tenemos precedentes en el fuero civil, en un caso, una cuestión vinculada al derecho de familia, en otro caso vinculado a una cuestión patrimonial, en caso de daños y perjuicios. Tenemos en el fuero laboral, que es también un fuero en el que las normas de derecho internacional privado han comenzado a ser, del Código Civil y Comercial de la Nación, han comenzado a ser aplicadas, y también tenemos un fallo en esta diapositiva de Civil y Comercial Federal de Rosario. Y estos son solo algunos, tengo otros, no los he incluido porque tenemos poco tiempo para abordar este tema, ¿no? Pero hay más. Quiere decir que es una norma que los tribunales la han aplicado, la aplican y evidentemente está comenzando a cumplir con esa función instrumental a la que hacía referencia el profesor Iñiguez. La otra pregunta que había planteado era en qué tipo de procesos, cómo interpretarán el concepto de acción los tribunales. Y en esta línea, una de las primeras cuestiones, y esto también tiene que ver con algo que había planteado la profesora Dreising con respecto a este concepto o esta idea de que acceso a justicia es acceso a justicia y no necesariamente tendríamos que estar comprendiendo dentro de esto el acceso a los tribunales judiciales. Y es que en algunos de estos casos que he mencionado, la cuestión se plantea con relación a procedimientos arbitrales. En esa línea me parece
En el caso Marsans, me parece importante destacar que el tribunal señaló que el instituto funciona sin significativas diferencias cuando se trata de la simultánea actuación de la jurisdicción arbitral y la estatal en un conflicto internacional, pudiendo darse tres situaciones posibles. La primera de las cuales coincide con la que plantea el sublit: concurrencia de un procedimiento judicial local con un arbitraje con sede en el extranjero, concurrencia de un arbitraje con sede local y un procedimiento judicial extranjero, concurrencia de un arbitraje local con un arbitraje con sede en el extranjero. En otro caso, la cuestión se planteó con relación a dos expedientes, uno en extraña jurisdicción, promovido con anterioridad, y otro promovido en la República Argentina, cuya finalidad era la obtención de medidas cautelares. Y en este caso también se hizo lugar a la litispendencia. Otra cuestión, también vinculado al procedimiento arbitral, en el caso con Morán, al momento de iniciar este incidente de revisión, es decir, estábamos en el marco de un proceso, dentro de un proceso concursal, denunció la existencia de un proceso arbitral radicado en Londres, Reino Unido, con relación a este asunto. De este caso me interesa destacar fundamentalmente lo sostenido por el tribunal, en el sentido de que la coexistencia de este trámite de revisión, que es un proceso de conocimiento cuyo pronunciamiento aborda el fondo del asunto, con un proceso arbitral, nuevamente el proceso arbitral, incoado con anterioridad en extraña jurisdicción, con el mismo objeto, configura un supuesto de litispendencia que debe ser atendido a fin de impedir el escándalo de soluciones contrapuestas, pues no cabría pretender por vía revisiva enervar los efectos de una sentencia arbitral en un proceso ya abierto antes de la presentación en concurso. Otra de las preguntas que nos habíamos formulado y que había mencionado como un interrogante posible es si este instituto ingresaría a los procesos en la República Argentina de oficio o a petición de parte. En esta línea, por ejemplo, rescato en el caso Marsans, que había antes mencionado, donde claramente queda puesto de manifiesto en forma expresa la posibilidad de que la independencia sea declarada de oficio. Si bien optar no opuso formalmente una excepción de independencia internacional a la que como tal el juzgado de actuación oportunamente le diera debida sustanciación, lo cierto y jurídicamente relevante es que la introducción por dicha parte de la cuestión vinculada a la presencia de un proceso arbitral previo que aprehendería el presente juicio, puede y debe ser examinada como tal, incluso de oficio. En el otro caso, que también se menciona, esta facultad está en el caso del fuero laboral, Marginet, más allá del planteo formulado por las demandadas, la litispendencia puede ser declarada de oficio por el juez. Otra de las inquietudes tenía que ver con cómo interpretarán los tribunales el recaudo de la triple identidad. Y en esta línea, varios de los casos mencionados han analizado, algunos con bastante detalle y con bastante detenimiento por parte de los tribunales, ha sido analizado el recaudo de la triple identidad. En esta línea, por ejemplo, en el caso Marsans, corresponde examinar si concurre o no el requisito de la triple identidad, esto es que los procesos se sigan con las mismas entre las mismas partes, tengan el mismo objeto y la misma causa. Ello, claro está, visto con cierta flexibilidad, tanto con relación al objeto manifestado por las partes, cuando quede claro que pese a utilizar presentaciones diferentes, el objeto es el mismo, de suerte que la intervención de los tribunales nacionales se presente como totalmente irrazonable. Como igualmente con relación a los otros elementos del juicio indicados,
pues en rigor la litispendencia internacional es procedente aún en el supuesto de no concurrir la triple identidad que en sentido estricto la justifica si por relevantes razones de conexidad procesal existe posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias. En otro caso, en el caso Odebrecht, esta excepción es procedente aún en el supuesto de no concurrir la triple identidad que en sentido estricto la justifica, si por relevantes razones de conexidad procesal existe la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias. En este caso, no existe identidad de partes entre este juicio y el juicio que tramitaba en Brasil, en tanto los sujetos intervinientes en uno y otro no son los mismos. El objeto procesal específico difiere ostensiblemente en estas causas, pues uno se sustenta en el cierre global de cuentas y el otro en el cobro de sumas de dinero por facturas impagas. Tampoco se advierte que exista identidad de causa, ya que la acción judicial de cierre de cuentas, que era la que tramitaba en Brasil, deriva del contrato máster, mientras que la presente acción se basa en una cesión parcial. En otro de los casos, para tomar un caso del fuero civil, nuevamente no se encuentran reunidos los recaudos que justifiquen la admisión de la defensa interpuesta, justamente porque el actor ya había aclarado que la demandada no formaba parte de su reclamo en el extranjero, en el juicio que tramitaba en Uruguay, por lo tanto no se podía considerar que se tratase o que existiese identidad de partes. En todo caso, se configuraría un supuesto de litispendencia impropia por conexidad, es decir, cuando en ambos procesos no coinciden algunos de los tres elementos, pero la sentencia que se dicte en uno de ellos puede afectar la cosa juzgada total o parcialmente del otro nuevo proceso. De esta manera, se procede por motivos de conexidad a su radicación conjunta. Sin embargo, en el plano internacional resulta imposible acudir a la acumulación como en el ámbito interno, dado que los procesos tramitan ante jurisdicciones extrañas de diferentes países y no existe un tribunal internacional que pudiera resolver la eventual disputa entre jueces de esos distintos estados. La otra cuestión es que la norma es bastante clara en cuanto a que el efecto es la suspensión del proceso local cuando se cumplen esos recaudos. Sin embargo, en algunos pronunciamientos, en las sentencias de primera instancia se dispone el archivo sin más de las actuaciones. Y los tribunales de alzada marcaron que en realidad no corresponde el archivo en el sentido de conclusión, como conclusión del proceso, sino la suspensión. En Marsans, la admisión de una litispendencia y consiguientemente la detención del sublite se justifica teniendo en cuenta además que el laudo dictado en el juicio arbitral seguido terciario no está firme, ya que pesa sobre él un recurso de nulidad todavía no resuelto. En el otro caso, suspender el dictado de la sentencia en este trámite en Cormorán, en este trámite de revisión, hasta que se acredite en autos el resultado del proceso arbitral, iniciado en la ciudad de Londres. En los otros casos que les decía, por ejemplo, en Marginet, justamente el Tribunal del Trabajo continúa usando la palabra archivo, pero lo hace más bien como un archivo material, no con una significación sustancial sobre el proceso. Aclara que el efecto es la suspensión del proceso local, y algo parecido pasó en el expediente en materia de familia, que había sido resuelto por la Cámara Civil, porque justamente en segunda instancia se modifica la sentencia que había dispuesto el archivo, debiendo disponerse en su lugar la suspensión del proceso. Esta pregunta tiene que ver con cómo impondrán las costas los jueces. Y esta pregunta en realidad tiene que ver porque es algo que a nivel de derecho comparado, en aquellos estados en los cuales existe la litisprudencia internacional, se ha planteado alguna discusión, sobre todo a nivel doctrinal, respecto a la imposición de costas. Así, lo justo es siempre la imposición de costas por su orden, o si cabría alguna otra solución, sobre todo porque son casos en los cuales hay cierto margen de apreciación por parte del tribunal, al menos en cómo está redactada nuestra norma.
En esa línea vamos a encontrar en nuestro sistema tanto en nuestros tribunales, en las sentencias de nuestros tribunales, algunos en los cuales se han impuesto las costas por su orden, por ejemplo, en Marsans, teniendo en cuenta que no hubo formal articulación ni correlativa sustanciación de una excepción de litispendencia internacional, las especiales particularidades de la cuestión examinada y que en su caso, frente a su complejidad y naturaleza, pudo la sindicatura actora considerarse con derecho a reclamar, se consideró que era justo la distribución en el orden causado. También fue en el orden causado en Cormorán, y hay otros casos como Odebrecht, Marginet, Erramuspe, en los cuales se siguieron los principios generales y se impusieron las costas al vencido. Y no es que que repita involuntariamente esta diapositiva, sino que repito esta diapositiva para que llamar la atención nuevamente sobre esos aspectos que están resaltados en esta norma, con respecto a esta norma, y recordar que muchas veces las respuestas no hay que ser tan ansiosos con respecto a estas cuestiones, porque los tribunales van a ir dándonos hacia muchas de estas cuestiones que planteé también al inicio de mi exposición, tienen o ya han tenido alguna respuesta por parte de los tribunales. Creo que más o menos he dado un panorama con respecto a algunas de estas respuestas, sobre todo a las primeras, y queda esta última, ¿no? ¿Habrá casos de reanudación de procesos suspendidos en la Argentina? Es decir, casos en los cuales se haya hecho lugar a la independencia y se haya luego reanudado el proceso local. Y en ese caso, ¿cómo va a apreciar o cómo van a apreciar los tribunales ese recaudo de la no susceptibilidad del reconocimiento de la sentencia extranjera en la República Argentina? Con esto doy por finalizada mi exposición y este breve recorrido por algunos de los precedentes jurisprudenciales que he considerado más representativos para la aplicación de esta norma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Excelente exposición, muy clara. Nos ha permitido, bueno, tomar conciencia, ¿no?, de la gran importancia que tiene la temática en la práctica judicial. Y además, este esquema de preguntas y respuestas también nos ha servido para ir siguiendo toda la línea de argumentación que ibas planteando. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres expositores. Y ahora vamos a iniciar un espacio que es generalmente muy rico porque nos permite tener un intercambio, debatir, compartir, que los asistentes puedan hacer llegar comentarios, preguntas a los expositores y que podamos tener un espacio de intercambio. Le vamos a dar la palabra en primera instancia a la doctora María Susana Najurieta. Doctora, se puede desmutear. Ahí está. Bueno, buenas tardes, buenas noches en algunos casos, y la verdad una gran alegría eh, estar en este encuentro, intercambiando ideas, viendo a todos, y quiero felicitar a los tres expositores porque la verdad me parece que han puesto el acento. Se podían encarar de distintas maneras estos temas, pero han puesto el acento en un interrogante que por supuesto nos hacemos quienes hemos tenido en algún momento la responsabilidad de colaborar con el poder legiferante y poder dar una contribución que por supuesto, en la medida en que permanece, pierde la dinámica tan enorme que tiene el derecho internacional privado, y entonces nos hace esa primera pregunta que nos hacía Adriana. Es decir, hoy daríamos a algunas de las normas alguna redacción, algún matiz un poco diferente, mantendríamos exactamente las mismas soluciones, o encontramos por las flexibilidades de la interpretación y de ese diálogo entre la parte especial y la parte
general y ese diálogo también, esa orientación a la interpretación que nos da el artículo 2 del Código Civil y Comercial, encontramos la vía para la adaptación a los concretos temas que se plantean en este momento. La verdad es que 10 años es una etapa donde hemos recogido muchas opiniones diferentes de las plasmadas, hemos recogido los comentarios de muchos colegas, los comentarios de los estudiantes y también tenemos esta rica jurisprudencia, como nos ha mostrado Carolina en esta revisión tan completa y tan útil de los casos donde se ha utilizado la norma sobre litispendencia en el plano internacional. Yo quisiera preguntar en general, sobre todo estoy pensando en Adriana, que hizo su fundamento en los principios, es decir, institutos que nos permiten la actualización de todos los contenidos, que algo no sea rígido, no sea petrificado, porque desde que vamos a los fundamentos o los principios, allí siempre tenemos vías de adaptación. Y una duda que me surgió es si en estos principios se ha detectado un principio que nos llega más del common law, menos de nuestra familia jurídica de derecho continental, que es el principio de balance de intereses, el principio de equilibrio de los intereses. Y me refiero concretamente a algún reproche que rápidamente hemos recibido en las normas de responsabilidad civil por obligaciones no contractuales, en el artículo 2656, ¿por qué no aparece el forum actoris, por ejemplo? Entonces, esta, como que puede ser un ejemplo de otros casos, a mí me parece que responde a una idea de balance o de equilibrio que también ha estado presente en las normas que se han planteado en esta época y que, bueno, han sido interpretadas por los tribunales a lo largo de 10 años. Esa sería una pregunta. Tengo para cada uno, pero no quiero acaparar, por supuesto, la palabra. Así que yo comenzaría por esta porque a mí el tema de los principios me resulta fascinante. No sé si la metodología es... Y Adriana, podés directamente ir contestando con plena libertad. Me pareció muy, muy interesante el planteo de María Susana, porque sí recuerdo haberlo contemplado hasta el punto que cuando nos pidieron un aporte a todos los profesores de Derecho Internacional Privado para realizar un balance en una publicación que está por venir, seguramente muy pronto, que dirigió el querido amigo Marcelo Iníguez con la coordinación de Nieve, al tratar el artículo 2602, en el cual planteamos jurisprudencia ilustrativa, particularmente el caso Pérez Morales contra Booking en Argentina, hicimos especial hincapié en esto que está señalando María Susana. ¿Por qué? Porque en un apartado específico relativo a los conflictos entre principios legales, nos referimos a ese enfrentamiento que podría haber entre la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva, y en estos casos, cómo puede seguirse el método de la ponderación o balance de los principios constitucionales en conflicto a través de la técnica de la jerarquía axiológica móvil, que consiste, aunque creo que lo escribió María Susana, lo que estoy señalando de manera sucintamente enunciada, en que el juez valore el resultado de justicia que se alcanza con la prevalencia de un principio sobre otro
en el caso concreto y en función del resultado razonar su decisión. Y por lo demás solo debe permitirse abrir el foro de necesidad, como lo hemos señalado en la exposición, cuando sea estrictamente preciso para la salvaguarda de la tutela judicial efectiva. En realidad, María Susana, creo que estoy respondiendo con tus propias palabras al planteo efectuado porque lo comparto totalmente lo que has señalado al respecto. Vos sabés que creo que esas palabras no son mías, pero en realidad muestran una coincidencia muy grande de todos los que escribimos justamente en ese capítulo, en ese apartado, cuando uno ya no puede reconocer si fueron tus palabras o las mías, porque expresan un mismo espíritu. Sí, la verdad me parece que eso digamos, da respuesta a ese balance de intereses materiales, nos permite apoyar la flexibilidad y dar respuesta a muchos interrogantes, porque a veces en ese concreto tema del Fórum Actores, a veces no siempre la mayor atención a proteger el acceso a la jurisdicción de la víctima vulnerable le asegura un mejor resultado, porque luego ya sabemos que esa sentencia, por razones del otro principio de efectividad, puede no ser reconocida y ejecutada en el estado donde interesa. Entonces se hace un balance, el exceso de favorecer la apertura de jurisdicción puede ser un boomerang y perjudicar la efectividad, que es otro de los grandes principios. Bueno, no quería, muchas gracias, Adriana, muy lindo escucharte y verte en este chat. Igualmente. Muchísimas gracias a la doctora Ana Julieta y a la doctora Dreising por la respuesta a la consulta. Vemos si hay alguien más que quiera tomar la palabra o si vamos a las preguntas que tenemos en el chat. Sí, bueno, si alguien quiere directamente tomar la palabra, nos avisa para poder habilitarles el micrófono. Mientras tanto, tenemos dos preguntas que nos han dejado en el chat que voy a proceder a leerles. La primera de ellas es de Juan Benítez, que habla sobre el foro de necesidad y dice, siendo que la descripción del artículo tiene términos abiertos, como no sea razonable exigir y contacto suficiente, tanto para su procedencia como para negarlo, ¿consideran que la jurisprudencia ha llevado una buena tarea interpretativa? No, Para quien desee responder de los expositores, no está dirigida a ninguno de manera específica. Yo me animo Adrián. a comenzar, voy a ser cortita. Creo que la jurisprudencia está en plena etapa de dinamismo y en todo caso la atribución de jurisdicción internacional se realiza sobre la base de foros respondiendo a los principios de predeterminación de competencia que son los que articulan con el principio, volvemos de nuevo, de seguridad jurídica. Pero sin embargo hay una regla esencial que es la que se presenta con la figura del lo que llamamos el forum necessitatis, y en algún momento de la exposición señalé que el problema se plantea cuando no hay ningún país que quiera abrir la puerta a la jurisdicción y hay que contemplar la posición de la persona que queda en la situación de vulnerable y en base a eso pensar la respuesta, ¿verdad? Cuando no se le puede atribuir jurisdicción o cuando no hay certeza, como se dice en el fallo Booking que cité recién, sobre cuál puede ser la jurisdicción en un caso sobre una problemática con Internet,
Entonces, ahí viene en auxilio el foro de necesidad y así lo está entendiendo la jurisprudencia, pero es dinámico el tema, ¿verdad? Lo importante es que haya una norma a la cual se pueda acudir, una norma que contemple esa situación. Muchísimas gracias, Adriana. La segunda pregunta que tenemos en el chat es de Cristian González Johansen y dice, ¿es la ausencia de una norma uniforme que regule las condiciones de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras un obstáculo a la concreción del principio de efectividad de las decisiones? Para quien de los expositores quiera responderla. Bueno, yo creo que sí. Lamentablemente en el código no se pudo avanzar. Eso se temió que fuera objetado por senadores provinciales y es una materia que ha quedado pendiente. Entonces, evidentemente sí. Yo acá en la zona he tenido algún caso y alguna consulta también de decisiones de tribunales, más que nada de Estados Unidos, donde ha sido muy limitado el reconocimiento por parte de jueces, por lo menos del Alto Valle de Río Negro, Neuquén. Eso es yo lo llamaría que es algo pendiente. Inclusive si ustedes ven en los códigos procesales que se están dictando en las provincias, subsiste el criterio de la bilateralización, subsiste criterios restrictivos y, e inmediatamente aluden cuestiones de orden público muy difíciles de concretar, pero como el orden público es un conjunto de principios, aluden cuestiones de orden público que uno no sabe en definitiva si es porque no se atreven a reconocer una sentencia extranjera o porque realmente hay cuestiones de orden público que lo limitan a un juez reconocer algún fallo extranjero. Pero acá, por lo menos en la zona, sí se produjo al punto tal que un juez de Zapala que no lo reconoció, el- yo lo que le sugerí es volver al Tribunal de Nueva York, que dicte una nueva sentencia en Nueva York. Pueden ampliar como sentencias, si quieren ustedes, con un alcance aclarativo, pero también precisar un poco más. Y fue otra vez a Nueva York para que el juez de Nueva York precisara esa sentencia. Y con eso vino acá y a regañadientes se lo reconocieron. Pero sí, es algo pendiente que nosotros tenemos en derecho internacional privado, lo que es el reconocimiento y ejecución de sentencias en ciertas materias que puedan ser desconocidos para los jueces. Porque esto hay que pensarlo que también los jueces, y con todo respeto yo lo digo a los jueces que están acá presentes, viven, viven conceptos, si quieren ustedes, eh, que les cuesta bajarlos a la realidad o al ámbito que el empresario o el comerciante día a día está haciendo. No quiero decir que los jueces son inocentes, pero sí son más teóricos. Entonces hay aspectos que de reconocimiento que si vienen referidos a la familia, referidos a cuestiones donde son más personales, sí pueden hacer, pero en materia mercantil, eh, por lo menos mi experiencia es que son más restrictos en reconocer decisiones extranjeras. Muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Tenemos una pregunta más de Delfina Castellanos. Estos principios procesales esenciales sobre los cuales se asienta la jurisdicción podrían ser aplicables en casos de restitución internacional de menores que se presenten en nuestro país, sobre todo para tutelar el acceso a la justicia.
Carolina, ¿querés? Sí, bueno. Contestalo, Adriana, si te parece. Eh, el tema de la sustracción internacional de niños es un tema muy particular, es una acción autónoma, no es una medida cautelar, tiene su propia regulación entre numerosos países a través de tratados internacionales. Es más, en la Convención de La Haya sobre Sustracción Internacional de Niños ha sido ratificada por un número muy alto de países y es prácticamente la legislación que rige en esta materia. Pensemos en un caso práctico. Acceso a justicia utilizada en el país al cual en Argentina, cuando el sustractor se encuentra en este país y quiere permanecer con los niños sustraídos, ¿lo ven como posible? No, porque eso sería contrario a lo que se dispone a través de la convención. Es una acción que se inicia en el estado en el cual tenían los niños su residencia habitual o su centro de vida, y es allí donde se inicia, y nuestros jueces actúan a través de un esquema de cooperación para restituir los niños. Si nosotros vamos a nuestra jurisprudencia, hay un sinnúmero de casos actualmente en Argentina y nuestros jueces han resuelto de distinta manera, atendiendo a circunstancias muy diferentes, pero cuando los casos han llegado a la Corte, vemos que el criterio que sostiene la Corte en Argentina es el de restituir y no atender especialmente a todo el tenor de excepciones que se han ido planteando en los casos de sustracción. Yo avanzo con esto y queda abierto a mis compañeros de panel en función de las experiencias que ellos tengan en esta materia, pero en la experiencia y en los casos en que he trabajado y los casos que he analizado, finalmente la Corte restituye. La pregunta a quien la planteó el interrogante sería en todo caso, ¿cuál es el criterio que piensa que puede utilizarse de acceso a justicia o de tutela judicial efectiva para reclamar la no restitución de los niños desde el país? Bueno, muchísimas gracias, Adriana. No sé si Marcelo, Carolina quieren agregar algo en relación a esta pregunta. O si pasamos a un comentario que hemos tenido en el chat que ha realizado Mónica Rodríguez, que dice que la litispendencia está regulado en todos los códigos procesales anteriores al Código Civil y Comercial de la Nación, entendido como un límite al reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera si existía un procedimiento en el país. Si es una novedad, cómo lo encara el código, pero ya estaba en nuestro sistema. En relación a este punto. Sí, en realidad no es una pregunta, sino es una observación lo que plantea Mónica. Mi respuesta es la siguiente. Con respecto, obviamente, que la litispendencia como excepción está prevista en todos los códigos procesales, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y en los respectivos códigos procesales. Lo que está previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación, y para mí eso es el gran aporte, es la litispendencia internacional.
y no pensada en términos de reconocimiento y ejecución de sentencias, que hasta podríamos decir que en términos de reconocimiento y ejecución de sentencias, más que litipendencia, lo que existe es conflicto de decisiones, es decir, está previsto como procesos en los cuales ya se han dictado sentencias, más allá de la solución que podríamos discutir del artículo 22, creo que es, del protocolo de las leñas, y en algún otro convenio bilateral, pero me parece que el gran aporte, y es un inestimable aporte, que supone el 2604, es frente a dos procesos o más procesos que están tramitando en forma simultánea en la República Argentina y en el extranjero. Procesos en trámite, es decir, litis pendencia. No una sentencia, no un proceso en el cual ya se ha dictado una sentencia. O sea, es el instituto en su más clara expresión lo que ha regulado el artículo 2604. Esa era mi observación, y además que es muy importante que esté regulado, porque por más que vos lo tengas en los códigos procesales provinciales y en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, si uno se fija en qué es en lo que fueron las sentencias anteriores en la materia, son muy pocas, porque en definitiva cuando un juez decide suspender el proceso que tramita en la Argentina porque está dando preeminencia a que se pronuncie el juez que ha en definitiva prevenido, porque aunque sea un juez extranjero, el juez argentino está resignando el ejercicio de la jurisdicción. Entonces es muy importante, es muy trascendente la decisión que adopta el juez argentino. Entonces, me parece que el 2604 es una norma imprescindible en el contexto actual. A eso apuntaba. Y en la fuente interna, obviamente, no teníamos regulada litispendencia internacional. Gracias, Carolina. Mónica Rodríguez ha pedido la palabra, así que le vamos a habilitar el micrófono. Bueno, muchas gracias. Sí, Carolina, precisamente esto último que dijiste era lo que yo quería resaltar con el comentario, que en realidad, si bien estaba regulado, se le daba otro sentido porque se ponía con una prioridad a la jurisdicción local, porque al ponerse como límite a la ejecución de una sentencia extranjera, si ya teníamos sentencia, el hecho que existiera un procedimiento abierto en el país, se priorizaba la jurisdicción argentina y se dejaba sin efecto, ¿no? Entonces uno tendría que primero cerrar el proceso local para poder recién ejecutar. Es decir, no se analizaba esto de quién fue el juez que previno, ¿no es cierto?, este tema que se trata. Después podremos discutir si nos gusta la redacción o no, esa marcada cita en rojo, verde, ¿no?, amarillo, que me encanta, porque vos sabés que yo con este artículo de litispendencia fui muy crítica también, ¿no es cierto?, en cuanto a alguna terminología. Pero sí me parece que es novedoso el tema que no se lo vea, ¿sí?, como una limitación, sino que se lo analice, ¿no?, como de entrada. Después podemos mirar si lo consideramos un avance o no. Eso lo podemos debatir en otro momento. Pero sí es una novedad la forma del tratamiento que se le dio al tema, ¿no?, que esto me parece que es importante. Y lo otro que esto es a título personal, que te agradezco, porque en este propuesta que hicieron de, bueno, el análisis de los 10 años desde la sanción del código, el hecho de que hayas introducido en tu exposición, ¿no?, jurisprudencia, y bueno, por lo menos objetivamente establecer, bueno, qué fue lo que fue diciendo la jurisprudencia, me parece que condice con un poco la propuesta de traernos a reflexionar qué es lo que está, cómo lo está interpretando los tribunales, la normativa que obviamente que ni bien salió el código, todos los doctrinarios salimos a hacer el análisis crítico y a buscar a ver el significado de la coma, que si en realidad suspender era la palabra apropiada o no lo era, ¿no? Uno sale a hacer ese análisis crítico, ¿no?, tratando de buscar una perfección
en la norma que, bueno, bueno, uno por ahí quiere poner algo y hay que ver, la palabra está en el oyente, dice, ¿no? El dicho, entonces hay que ver cómo se interpreta después esto. Y lo que rescato, y te agradecí en el chat también, en tu exposición, más allá de que después podamos discutir algunas cuestiones puntuales del fondo de la cuestión, es el hecho de que hayas traído jurisprudencia y hayas dicho, bueno, sobre este tema la jurisprudencia está diciendo esto. Después miraremos si nos gusta o no nos gusta, pero la jurisprudencia está diciendo esto. ¿Sí? Vos sabés que, y perdonen, y digo esto y nada más, esto de suspensión, que vos lo referiste, el hecho de que queda en suspenso y lo dejaste abierto al final, si sería posible después reactivar el procedimiento en el país, es una de las cuestiones que más me asustan o más críticas, ¿no? Yo le planteo a este artículo, ¿no? El miedo que me plantea de que un juez local pueda suspender un procedimiento a la espera de las resultas de un procedimiento extranjero y después si considera que esto no es viable de ejecución en el país, reabra la causa local. Entonces esto es como que siempre lo planteo en términos de, bueno, no iría en contra de la seguridad jurídica. Bueno, vos, obviamente que por el tiempo no, dice ella, no va en contra de la seguridad jurídica. Bueno, yo me lo planteo seriamente. Pero esto sería para un debate, ¿sí? Bajo otros términos y en otro momento, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. No, Tenemos por nada. tenemos una pregunta más en el chat que había sido puesta previamente en YouTube de Susana Leal, entiendo para Carolina Yud. Entiendo que solo se podría dictar una litispendencia frente a una causa que tramita ante un tribunal arbitral si la parte a la que se le aplica dio su consentimiento para que la causa se tramitara ante ese tribunal arbitral. ¿Es así? No puedo hablar, o se me escucha. ¿Sí? Pensé que, porque me pareció un signo medio raro en el tema, en la cuadrícula. Y en realidad podía tomar dos cosas. Bueno, con respecto a la acotación de Mónica, a mí me parece que es fundamental justamente la solución que está en el último párrafo del 2604. Tiene que ver con todo lo que se ha hablado desde el principio, con la tutela judicial efectiva. Si esa sentencia que se dicta en el extranjero no es susceptible de reconocimiento en la República Argentina, ¿cómo no se va a reanudar el proceso en la República Argentina? Es decir, justamente la tutela judicial efectiva exige la reanudación de ese proceso en la Argentina. Pero por supuesto es un tema para discutir largo y tendido, y la relación entre la litispendencia y el reconocimiento y ejecución de sentencias es un gran tema. Está la trascendencia de la litispendencia, perdón, la cacofonía en el ámbito internacional, que el trabajo en este momento en lo que es la continuación del proyecto de sentencias, el proyecto de jurisdicción en la Conferencia de La Haya, justamente la litispendencia, el forum non convenience, están en el centro del debate, o sea que es un tema por demás actual y por demás importante. Con respecto a la pregunta esta, no sé si entiendo bien, pero se supone que hay un procedimiento arbitral que está tramitando en el extranjero. El juez o el tribunal no entra a indagar sobre esas cuestiones, es decir, se acredita, los casos hasta ahora por lo menos se ha acreditado que existe un proceso arbitral tramitando en el extranjero, y eso es suficiente para considerar que obviamente cumpliéndose los demás recaudos y verificando los demás recaudos, para que se pueda echar mano del Instituto de la Litispendencia. Lo otro es una cuestión que se debate dentro del ámbito del proceso arbitral. Forma parte, digamos, de las reglas generales en materia de arbitraje, ¿no? Desde el principio competencia, autonomía y demás. Así que no sé si con esto respondo a la pregunta. Pero Muchísimas no es el ámbito para discutir eso. Me refiero al proceso judicial tramitado en la Argentina, no es el ámbito para discutir esa cuestión. Muchísimas gracias, Carolina, por la respuesta.
Estamos ya en tiempo, son las 6:59, no queremos extendernos del horario y hemos cumplido prácticamente con todas las preguntas que se planteaban en el chat, así que les agradecemos que se hayan podido conectar, que hayan compartido esta tarde con nosotros a Puro Derecho Internacional Privado. Les agradecemos a los expositores la gentileza de haber aceptado participar y habernos iluminado durante el transcurso de la jornada con estos puntos que han ido desarrollando cada uno. Y les invitamos al próximo encuentro, porque falta mucho para analizar del Código Civil y Comercial. Lo hemos planteado en tres encuentros de este seminario y el próximo miércoles tendremos las exposiciones de Mariel Susal, de Juan Ignacio Estampalija y de Paula Al. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes y cualquier inconveniente, duda, necesidad que tengan, estamos disponibles a través de los mails del seminario. Así que bueno, muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Vamos a compartir una placa que hemos preparado por el tema de la asistencia. Para quienes quieran completar la asistencia, pueden escanear este QR y completar el formulario. Así que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, la he pasado muy lindo y les mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Marcelo, igualmente. Saludos a todos y todas. Buena semana. Nos vemos el miércoles próximo.